Bueno, Poterrec, sí. oye, buenas tardes a todos. Os saludo en una nueva edición de estos Vespres Financers en versión telemática que estamos haciendo. Hoy la verdad es que para mí es un placer. Estábamos ahora aquí comentando en la antesala con José Enrique. Es un placer tener a José Enrique Ruiz Domènech hoy de invitado. Como ya sabéis, el tema de hoy, quizás de este ciclo de conferencias, José Enrique, hace cerca de 5 años que lo hacemos y es la primera vez que tenemos a un historiador y esto tiene un motivo, ¿no? Y encuadro un poco la historia de por qué tenemos a José Enrique Ruiz Domènech, que para los que no le conozcan de sus muchas colaboraciones en La Vanguardia, que escribió unas reseñas deliciosas, él es historiador, ha escrito multitud de libros, es además dentro de lo que es la historia, es experto, luego me corregirás José Enrique, en historia medieval. Tiene un libro delicioso escrito por el que probablemente sea el primer empresario moderno de la edad medieval, que es Ricard Guillem, que además fue un ilustre ciudadano de esta ciudad de Barcelona. Y Efectivamente. hoy le hemos invitado porque queríamos un poco, estamos sufriendo una crisis muy singular, una crisis cuyo origen es sanitario, no es el sistema financiero, ni es las sobrevaloraciones, ni es la sobreacumulación de riesgo. Y es una crisis muy curiosa porque, lo decíamos ahora, ni compara con la crisis del 2008, ni compara con la .com, ni compara con la crisis del 87, ni compara con las crisis que han habido de deuda en Latinoamérica y en países emergentes, ni siquiera compara con la Gran Depresión del 29, sino que necesitamos un punto de vista histórico para, bueno, para aproximar y ver un poco qué analogías válidas podemos encontrar y qué tipo de mensajes o inferencias podemos sacar de provecho para la situación actual, que sabemos que es de mucha incertidumbre, José Enrique. El sector financiero no es ajeno a esta niebla espesa que lo rodea todo desde marzo de este año. Y la verdad es que, bueno, un gusto poder contar contigo. Además, José Enrique luego lo contará, pero muy propicio, acaba de publicar un libro que se llama El día después de las grandes pandemias, Lo tengo aquí. editado en Taurus, que luego espero poderle preguntar, y va un poco de esto, ¿no? De qué podemos esperar, qué ha pasado, cuáles son los efectos y consecuencias de estos episodios históricos, y a ver si arrojan algo de luz para este escenario tan complejo. Sin más, José Enrique, aparte de agradecerte de corazón tu tiempo y tu dedicación hoy, nada, agradecerte y, como decíamos, si te parece, podemos hacer una intervención inicial de 20-30 minutos y cuando quieras, es verdad que me olvidaba, os animo a todos a lanzar comentarios, preguntas, a aprovechar a José Enrique, en el buen sentido de la palabra, como una naranja, exprimirlo al máximo y todas las preguntas, como siempre, luego las recogeré y las iremos poniendo aquí a la mesa del diálogo. ¿Vale? Muchísimas gracias también a todos los que nos escucháis. Y José Enrique, the floor is yours. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Thank you very much. Bueno, para mí es también un placer y, en fin, hasta un honor en la medida que me dices que es el primer historiador que se asoma a vuestra ventana, nunca mejor dicho, una ventana de esta envergadura, de esta novedad telemática, poder hablar de un tema de tanta actualidad y al mismo tiempo de tanta preocupación social, política, cultural, económica. Precisamente debido a esta coincidencia histórica, a esta forma de entender que yo tengo la historia que he heredado de mis maestros y mis maestros de sus maestros al mismo tiempo, del compromiso que tiene el historiador con la sociedad. Hace unos meses yo publiqué precisamente en el diario de La Vanguardia, en el suplemento Culturas, que sale los sábados, como bien conocido, no solo para los habitantes de Barcelona y de Cataluña, sino del resto de España, puesto que se lee mucho el suplemento de Culturas en toda España, con bastante aprecio de estas buenísimas páginas que dirige un viejo alumno mío, y esto siempre es un honor para el profesor, con gran solvencia. Yo escribí un artículo, bueno, de panorama de cómo una pandemia como la que nos estaba asolando, como se estaba asomando, ¿no? Porque en febrero se asomaba de una manera, astuta, ¿no? Se asomaba a nuestros hogares, se asomaba a nuestras preocupaciones,
teníamos noticias contradictorias, se hablaba mucho del caso italiano, se hablaba de cómo había llegado de China, en fin, todas estas cosas. Y me pidieron, sencillamente, que hiciera una reflexión en alzada de cómo se habían vivido grandes epidemias a lo largo de la historia. Y el efecto de este artículo del mes de febrero tuvo dos repercusiones que, a mi modo de ver, cambiaron mucho mi propio destino de esta pequeña historia de este año 2020. Una primera fue una resonancia en los medios de comunicación, los medios mediáticos, la televisión, las redes, que me obligó a hacer algunas conferencias online sobre la materia que había sido de este artículo. Y una segunda es que despertó el interés de los editores de Taurus y de Rosa dels Vents, tanto en castellano como en catalán, y me hicieron la pregunta más inquietante que se le puede hacer a un escritor. Es decir, bueno, eso que has esbozado en el artículo es suficientemente sólido y robusto para crear un libro. Yo le dije, o dije que sí, habida cuenta que tenía dos cosas a mi favor. Una era mucho tiempo, dado que estaba confinado como el resto del mundo, en aquella época dura del confinamiento. En Barcelona fue bastante riguroso. Yo, por incluso prescripción médica, me dijeron que lo respetara de forma rigurosa y exhaustiva. Y una segunda, que toda la información que yo podía obtener para mejorar mis conocimientos de esta materia estaba en Internet. Precisamente porque yo me metí en un jardín poco habitual en los historiadores de profesión, que era el mundo de la medicina, de biología, de la epidemiología, en fin, de todas estas disciplinas que se expresan mucho y se comunican mucho a través de información que viene por Internet, tanto en coloquios que luego introducen en las redes o simplemente con artículos que aparecen. Con lo cual hice una inversión muy, muy actual, que era leer muchísimo de todo lo que se había escrito sobre las grandes epidemias de la historia, con dos objetivos. Uno, claramente propio del historiador. Yo defino la historia como una filosofía del detalle, es decir, buscar detalles en el remoto pasado o en el pasado reciente para poder explicar mejor el futuro y tomar medidas más acertadas sobre el futuro. Ese es el carácter importante que tiene ese concepto ciceroniano de la historia maestra de la vida. Y un segundo elemento, no menor, que era la consolidación de lo que podríamos llamar la teoría del buen juicio. Creo que el siglo XXI está exigiendo que todas las disciplinas que nos acercamos al comportamiento y a la conducta humana, desde las diferentes áreas del conocimiento, desde la economía, la sociología, la antropología, la historia, la filosofía, en fin, la politología, todas, tengan que precisar precisamente esto, es decir, la teoría del buen juicio. Eso significa que hay un buen juicio sobre las cosas, sobre los procedimientos económicos a seguir, sobre el modelo económico a seguir, y sobre el tratamiento, sobre la selección de personal. Eso es que también hay un mal juicio. Si hay un buen juicio, hay un mal juicio. ¿Cómo definirlo? Entonces, cómo definirlo aparece de nuevo íntimamente ligado con la historia. De modo que la historia se convierte en un panorama teórico que casi se vincula a los intereses de la estrategia y de la gran estrategia, no solo en el campo militar, sino en el campo de la economía o de la propia política. Y todo eso, todos estos elementos en la coctelera del momento, que era precisamente pensar qué estaba pasando en el mundo con la eclosión de la COVID-19, que es un coronavirus, como todo el mundo ya sabe, y creo que no haya nadie en este momento que no haya oído hablar alguna vez de que hay un virus corona, ¿no? en el mundo, circulando por nuestro mundo y condicionando nuestro comportamiento y nuestras acciones sociales o personales. Y naturalmente el libro fue creciendo porque era un libro de encargo y un libro también de responsabilidad como ciudadano y como estudioso, porque quería
que llegara el momento, por eso le llamé el día después, en la confianza de que, como ha pasado otras veces en la historia, siempre habrá un día después. Es tarde o temprano, la pandemia del COVID-19 será historia. Esperemos que sea en un ciclo corto y no tengamos que agotar el ciclo largo de entre 3 y 5 años que generalmente tienen este tipo de grandes epidemias. Pero claro, esto es una previsión morfológicamente difícil de establecer, aunque el historiador tiene argumentos para hacerlo. Y sencillamente me puse a estudiar grandes epidemias con la intención de poder epilogar el libro, como he hecho, con una reflexión a fondo de cómo afrontar el día después de que la COVID desaparezca de nuestras preocupaciones inmediatas. ¿Qué tiene que hacer la sociedad para salir del, comillas, cataclismo que ha producido este fenómeno natural? Hay filósofos, incluso alguno muy amigo mío, con el que tengo muy buenas conexiones, de los que hablamos siempre mediante la línea, de que habla de la rebelión de la naturaleza como un elemento telúrico, ¿no? Y que, de algún modo, la COVID responde a eso. Y yo les contesto que sí. Y he estudiado en un procedimiento que en la actualidad estamos reactualizando los historiadores, sobre todo los historiadores de generaciones que me siguen, incluso que me siguen 2 o 3 generaciones después, historiadores jóvenes, cual me alegra muchísimo porque eso significa que la profesión está en alza y, bueno, y eso es bueno. Es una profesión cosmopolita y es una república de letras, que será en un país o en otro, en fin, da igual. Lo importante es que se dé. Y que era recobrar la larga duración, que era un concepto que hizo famoso un gran historiador francés de los años 50, se llamaba Ferdinand Braudel, gran amigo y gran maestro, que siempre indicaba que para percibir un fenómeno importante o un problema, era necesario elevarse, ¿no? Subirse hasta una mirada de larga duración que durara muchos siglos. Y yo he analizado prácticamente 15 siglos de la historia a través de varias grandes epidemias. Y todas tienen el mismo leitmotiv. Esto es muy importante y es aplicable a la COVID-19. El primer motivo es que es un desafío y que la sociedad sobre ese desafío adopta 2 actitudes que son contradictorias. Una es una actitud pusilánime, acobardada, temerosa y por lo tanto suicida, que es arrugarse ante el desafío, ¿no? De ese fenómeno que podemos entender como un matón de la historia, ¿no? Te arrugas y piensas que no hay solución. Te entra el agobio, te entra el agobio de la incertidumbre que nos está invadiendo a nosotros, te entra la agonía de ese agobio y luego la propia desesperación, la angustia que se dice, ¿no? De esa agonía. Entonces es un proceso que no solo afecta al individuo, al hombre o a la mujer de un modo natural, sino que afecta a las colectividades, afecta a los dirigentes políticos, a los dirigentes empresariales, a la gente que tiene que tomar decisiones, y eso bloquea la sociedad. Y hay otro, afortunadamente, que es todo lo contrario. Al desafío se genera una respuesta del mismo nivel que el desafío. Esto, de algún modo, justificaba la opinión de un gran historiador británico, que es Arnold Toynbee, famoso porque escribió un famoso estudio de la historia en muchos volúmenes, que gente de mi generación leíamos con auténtico ardor en su tiempo, e incluso la versión resumida, pero algunos, como el que os habla, se lió la versión extensa porque aprendí mucho de Arnold Toynbee. Además, había una buena traducción en una editorial sudamericana entonces. Y la reacción es pensar que tal desafío exige tener una respuesta a la altura del desafío.
Y a raíz de eso he descubierto algo que no se había dicho nunca, y eso me alegra decirlo para que también darle confianza a la sociedad actual, a la sociedad del futuro, ¿no? Y es que cada vez que ha habido estos grandes desafíos, en algunos lugares del globo se han dado grandes respuestas y ha habido momentos de gran transformación e incluso de creación de nuevas civilizaciones. Y pensé, por ejemplo, que desde la peste bubónica que asoló el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, de la época de esta pareja extraordinaria que fue Justiniano y Teodora, más conocida en la historia del arte porque hay unos famosísimos mosaicos en la ciudad de Ravenna, en la Italia del Adriático, que todo el mundo admira cuando va a San Vitale. Cuando la Constantinopla, que era la capital, fue asolada por un episodio de peste bubónica, naturalmente ignorando qué era exactamente el bacilo que lo producía, pensando que el responsable era el animal que la transmitía, que era la pulga que estaba en las ratas negras de los barcos. El mundo romano se arrugó. Luego reaccionaría, pero muy tarde. Mientras que en la periferia del imperio, dos grandes civilizaciones se crecieron. Una es la Europa occidental, sobre el modelo carolingio, y otra el Islam, sobre el modelo omeya inicialmente y luego así. Eso nos da un indicador. El mundo actual es más deudor de estas dos civilizaciones que surgen del reto de la peste en el siglo VI, que son el Imperio carolingio y el Islam. Hoy día tenemos más valores de ambas, e incluso valores enfrentados, y en ocasiones como que es necesario buscar las fusiones rápidamente y entenderse perfectamente unos y otros, como se ha puesto de manifiesto en los últimos sucesos, ¿no? Los más recientes en París y en la funeral que presidía el otro día el presidente Macron en París. Y a través de ahí empecé a estudiar la famosa peste negra medieval, ¿no? Del siglo XIV, que es la más literaria porque produjo, entre otras cosas, grandes obras de literatura para establecer una especie de catarsis sobre el problema, como es el Boccaccio, el Decamerón de Boccaccio. Boccaccio era un hombre muy vinculado al mundo de los negocios. Su padre conocía perfectamente lo que era el mundo de los negocios y pensó algo que es muy importante, y es que la respuesta ante un proceso de una pandemia tiene que venir de una regeneración profunda de la economía. Porque aunque puede haber una crisis económica por otros motivos, la que produce una epidemia es enormemente más profunda y por lo tanto necesita una mayor creatividad, mayor imaginación en los sistemas. Y entonces Boccaccio, que lo conocía muy bien, porque repito, su padre era del mundo de los negocios, conocía perfectamente, era de eso que llaman los hombres de negocios, ¿no? Mercatores, que dicen los textos latinos del siglo XIV en Italia. Boccaccio nos ofreció una catarsis maravillosa. Bueno, y dicen muchas cosas, y muchos pintores y otros. ¿Cuál es la conclusión? La peste negra del siglo XIV fue la epidemia más terrible, y sin embargo el efecto, la respuesta a ese desafío fue el Renacimiento. Cuando uno piensa que el Renacimiento es uno de los momentos más estelares de la historia de la humanidad y vemos que es una respuesta a una epidemia, sacamos el orgullo de estirpe del sapiens, ¿no? Que dice mi buen amigo Harari, ¿no? Es decir, sapiens tiene capacidad de reaccionar ante los desafíos que le propone la naturaleza, ante la rebelión de la naturaleza. No nos podemos amilanar. Esa es una conclusión extraordinaria. Luego he seguido ese procedimiento, no lo voy a contar todo porque os cansaría, pero fijaos, porque estaba un poco planteado así en el argumento, la última gran epidemia, para dejar un poco de lado la del siglo XVII, aunque no demasiado de lado, porque
muchas de las respuestas sentimentales que estamos teniendo en la actualidad se parecen mucho a las que se dieron en el siglo XVII. Sobre todo la respuesta de la perplejidad. ¿Cómo es posible que una sociedad avanzada, moderna, sucumba ante un virus o un bacilo? O sea, esa es una cosa que nuestro orgullo de alta tecnología no lo puede soportar. ¿Cómo es posible? Dijeron los hombres del siglo XVII, ¿no? Los hombres que habían creado la teoría de Galileo, de la caída de los graves, que empezaban a desarrollar la física moderna, el pensamiento matemático aplicado a la física, los procedimientos que luego terminarán sintetizando Newton. ¿Cómo es posible que esta civilización tan sofisticada, tan moderna, que se aleja de la superstición religiosa y de los valores, digamos, espúreos de las leyes religiosas, no puede hacer frente a un brote de peste, a un brote también de paludismo y de otras enfermedades epidémicas y pandémicas? Fue tremendo. ¿Cómo en el siglo XX? XXI, perdón. Siglo XXI. Uno dice, ¿cómo es posible esta civilización que ha creado el Internet, la gran máquina esta, extraordinaria, ¿no? de comunicación tan excelente, que utilizamos smartphone para comunicarnos con nuestros familiares, nuestros amigos del otro lado del mundo, simplemente tecleando 9 o 10 cifras, ¿no? Ahora mismo podría llamar a cualquiera de mis sobrinos que viven, yo que sé, en Seattle o está en Santa Cruz, en California. ¿Cómo es posible que le viene un desafío de la biología natural y la reacción no la pueden lograr entender? Afecta al orden social y al orden económico. Y entonces a uno le llega la idea de decir, bueno, hay una comparación plausible porque con más intensidad que en el siglo XVII, esa perplejidad, y me gusta utilizar mucho este concepto, que es cartesiano en último término. La perplejidad es darse cuenta de un problema y no saberlo resolver. Es el momento perplejo de la vida que se da habitualmente también, sobre todo en la adolescencia, ante cualquier cosa, ¿no? He estudiado muchísimo, me han puesto un 4. Es una perplejidad. ¿Cómo es posible? ¿Qué he hecho mal? ¿No? Entonces, bueno, pues has aprendido mal, ¿no? La lección o estás equivocado de rumbo. Y esta es la pregunta que socialmente se hizo la sociedad europea y mundial en 1918, en esa última gran pandemia antes del coronavirus, que es la mal llamada gripe española, porque sí que fue gripe, es un tipo de gripe especial, la influencia del H1N1 es un tipo de virus muy especial, muy dañino, que provoca inmediatamente neumonías y por lo tanto la mortandad a los que son sensibles a este fenómeno, que en principio son las personas de edad, es muy alta. Ya tenemos la analogía con el coronavirus, sobre todo en la primera fase, ¿no? Es decir, las personas de edad, los hombres de cierta edad, ¿no? A partir de los 70 años tenían el COVID y a los 3 días estaban infectados y a los 4 días comunicaban a los familiares que era irreversible. Esta sensación se vivió también en los meses de febrero y marzo de 1918, otra analogía, ¿no? Cuando un grupo de soldados infectados de esta gripe llegaron de los campamentos de instrucción que tenían los Estados Unidos en el centro, en Kansas y otros lugares, en el norte de Texas, ¿no? Y en Arizona, llegaron a Europa con las fuerzas expedicionarias que vinieron para preparar el último asalto, la última gran batalla contra las fuerzas centrales y fundamentalmente contra el ejército alemán, que estaba todavía con posibilidades de victoria en el frente belga, ¿no? Y con el efecto demoledor que contagió prácticamente, claro, las trincheras, todo era muy fácil. Se silenció un poquito porque estratégicamente no interesaba demasiado a los estados mayores plantear el problema. Eso fue un error y empezamos también las analogías y para sacar algunas conclusiones después.
Y inmediatamente llegó a España, que era un país neutral. En España, como siempre, estos fenómenos provocan confusión, crearon una confusión tremenda en el orden político. Maura pretendió resolverlo creando un gobierno de coalición, ¿no?, de defensa nacional, introduciendo en Fomento a propio señor Cambó, que fue un gobierno desacertado, no solo porque no supo orientar bien la problemática de la pandemia, sino el resto de las cosas que afectaban entonces a España. Y eso es lo que de algún modo hace que esta comparación, este espejo no tan lejano, porque 1918, aunque ya sea muy lejano, no es tanto como la época de Teodoro, la peste medieval o la del siglo XVII, nos ha ido estableciendo los parámetros de acción. Solo faltaba que, como sabemos bien, la gripe tuvo dos vueltas, ¿no? Una que se produjo en septiembre, octubre, noviembre, que es la que estamos nosotros viviendo ahora, que cambió, mutó un poco el virus y empezó a afectar a gente joven, como está pasando ahora, otra comparación tremenda. En una sociedad que ya no estaba en guerra, se había conseguido el armisticio alemán por diversos motivos que ahora no vienen a cuento, y que, sin embargo, se tuvo que enfrentar ante un hecho que era tremendo, que camuflaron con el problema de la guerra. Tú has dicho antes una cosa que me parece fundamental. Camuflar las cosas es peligrosísimo. Esto no es la crisis económica de noviembre de 2007 y 2008, a los señores financieros aquellos que hacían cosas raras. No, no. Esto es una cosa diferente. Porque es una reacción diferente. Y porque el enemigo, en este caso, que es la manera como tiene la naturaleza de proyectar determinadas cosas, de orden natural o artificial, no quiero entrar ahora en eso. Si hay alguien que quiere saber mi opinión, se la daré con muchísimo gusto. En ese momento, ahora como entonces, en 1918, en octubre, noviembre del 18, como ahora, en octubre, noviembre del 2020, dado que vamos a tener que luchar con algo que en el siglo XIX, el siglo XX, en 1918, no se hizo bien, que es la transmisión veraz de la información. El reto que tenemos ahora es no podemos hacer como en 1918, que se mintió. Los elementos, y una de las grandes mentiras es decir que era la gripe española, que quedó para siempre. E incluso el otro día, no sé quién de mis amigos de franceses me decía que les puso a los chicos un ejercicio diciendo ¿cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Y unos dijeron como defensa de la gripe española. Entonces quedó el pobre asustado y dijo, mira, habéis equivocado en todo, en la cronología, en la época, en la motivación, las causas, en fin. Claro, entonces la segunda pregunta que le hicieron, oye, entonces ¿para qué sirve la historia? Pues sirve para centrar la veracidad de las cosas. En 1918, en la segunda fase de la gripe, los medios de comunicación no plantearon en serio la gravedad. Y a la larga, ¿cuál fue el problema? Europa tardó 30 años en salir. No de los sucesos de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra que yo decía, no. De las secuencias de la pandemia. Porque en Europa la salida de la pandemia era evidentemente un cambio morfológico. Fijémonos en este concepto. Para salir de una pandemia, siempre en el siglo VI, en el siglo XIV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, se han producido cambios morfológicos. En el siglo XX se exigió un cambio morfológico que, debido a la confusión que se reinó entonces, tardó 30 años en hacerse. Estos 30 años, 1918-1948, son los 30 años peores de la historia de la humanidad. Hay que decirlo así para evitar repetirlos. Fijaos, fascismos, totalitarismos, guerras civiles, Segunda Guerra Mundial, Holocausto. En 30 años,
en 30 años, se produjo esta sucesión terrible de acontecimientos que el gran sociólogo alemán Max Weber, que fue el que escribió la Constitución de la República de Weimar, en una conferencia en enero de 1919 en Múnich, alertó. O sea, no es verdad que no se alertara. Y fue el gran Max Weber, al gran Max Weber no se le escucha. Y bueno, me decía un buen amigo mío al recibir mi libro, ¿tú te crees más que Max Weber? ¿Crees que te van a escuchar? Y yo pienso, yo confío en la sociedad. Confío en que nuestros medios actuales de comunicación, por ejemplo, este foro que tú estás organizando y por el que estoy tan contento de estar aquí, permita perfectamente entrar en este debate. Es muy conveniente saber que la respuesta ha de darse y cuanto antes mejor, pero no por rapidez o precipitación. No, hay que pensarla muy bien, hay que articular muy bien las cadenas de pensamiento, cuáles son los expertos que tienen que introducirse en esta, donde inexorablemente tendrá que haber algún historiador, algunos historiadores, como habrá economistas, sociólogos, antropólogos, naturalmente, y médicos y virólogos. Pero no se saldremos de la pandemia simplemente con una buena vacuna. Con una buena vacuna, pues no nos contagiaremos, muy bien. Pero ahí no está el problema. Ni con un buen medicamento que pare la enfermedad. Porque, ¿quién nos dice a nosotros que dentro de 4 o 5 años, como alertan algunos de orden distópico y pesimista, pero a de gente importante, que tiene una información superior a la que puedo tener yo, ¿cómo nos podemos asegurar que no haya una mutación del propio COVID-19 y se produzca el COVID-24, que vete a saber qué es, porque como es un corona, pues puede haber cualquier otra cosa dentro de él, de otra naturaleza. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio morfológico y tenemos que imaginar qué sociedad queremos y empezar a ponerla en práctica, los primeros cimientos. Y yo creo, y volviendo al binomio de mi reflexión, que debemos empezar por establecer los criterios de un juicio, ¿no? De un buen juicio, sobre el problema que nos acucia. Y la historia nos está dando las claves para comprenderlo y también para no equivocarnos en lo que se hizo mal en las otras veces. No repetir los errores, intentar de adaptar los aciertos a nuestro mundo. Es cierto que el siglo XXI no es el siglo XX, afortunadamente. Pero lo peor que puede hacer el siglo XXI, que es nuestro siglo, el siglo de las generaciones que me siguen, de mis hijos, de mis nietos, etc., ese siglo, es repetir el siglo XX. El siglo XX, 30 años esperando una solución morfológica, se me ponen los pelos de punta, aunque yo no fuera testigo de ello. No es un problema ni existencial, ni siquiera personal, es un problema colectivo, social, ¿no? O sea, es una responsabilidad mucho más amplia. Harari dice que el Homo sapiens en un momento tiene que tener conciencia genérica de sí mismo. Y entonces eso es lo que llamo yo el cosmopolitismo de la diferencia. Somos todos muy diferentes, pero al mismo tiempo todos somos una misma cosa. Claro, partiendo de ese principio puede haber un cambio morfológico y luego estableceremos las pautas. Sería admirable que alguno de en nuestras esferas inmediatas, por ejemplo Europa, o dentro de Europa los países con más sensibilidad al problema de la historia y del futuro, lideraran este cambio morfológico. Eso sería extraordinario. Y por no decir alguna institución como la que estamos ahora manejando, es decir, gente que comprendiera
el problema de la economía es el problema de la moral. El problema de la moral es el problema social. El problema social es cultural. El problema cultural es educativo. Lo educativo es económico y lo económico es político. Ese entramado tan hermosamente complejo que da la historia, bien explicado como es el principio pedagógico, bien explicado, nos ayudaría muchísimo a la toma de decisiones. En lugar de seguir refugiándonos en nuestras casas llorando que no podemos salir a tomar la cerveza nocturna, de acuerdo, pero lo importante es cómo podemos salvar a la sociedad de este desafío tan tremendo. ¿Qué respuesta le queremos dar? ¿A qué altura? ¿Queremos o no? Como me preguntaba el periodista el otro día. Pero, ¿usted aspira a que haya un renacimiento? Yo digo, sí. En la misma categoría de renacimiento quiero un arte y una obra de arte a la altura del siglo XXI, que responda a la alta tecnología del siglo XXI, alta tecnología digital, a la consideración plural de un universo donde la cultura china, la indochina o la India entra en contacto con el norte de Europa o de Centroáfrica. No podemos olvidar ese carácter universal, global que tenemos, no podemos refugiarnos, es decir, me da miedo todo esto. Hay demasiadas lenguas. ¿Qué más da si empiezan las máquinas a traducirnos ya los textos a todas las lenguas? No, total. El cambio morfológico ya lo tenemos las herramientas para hacerlo. Solo que mira, ya que hablas de este tema, José Enrique, que empiezan a llegar alguna pregunta, bueno, has destacado muchos mensajes que igual luego me permito glosar y subrayar. Sí. Claro, cuando hablas del tema morfológico, que aquí te preguntan cuál crees que podría ser exactamente, claro, si nosotros nos lo trasladamos al mundo de la economía, que has hecho unas connotaciones de muchísimo valor, por ejemplo, ahora se infería de tu última intervención una cosa que comparto y que es importantísima, que es que las ciencias sociales no son como compartimentos estancos de un petrolero, sino que son ciencias humanas que la economía, sabes, que se ha ido desviando. Antes has hablado al principio de todo, has hablado de la importancia de la moral y la conducta, que había sido una de las ramas, si no el tronco principal de economistas como Hume, como Smith, etcétera, y que hoy ha desaparecido del currículo habitual de los economistas, ¿no? Pero volviendo al tema central de la morfología, el reto en el sector económico financiero, y ahora que me corrijan mis compañeros de trinchera que tengo aquí en el chat, pero nosotros tenemos un problema y es que el sector financiero lleva años, el mecanismo digamos, de regeneración del tejido económico es la quiebra. Tú tenías demasiada deuda, tú antes hablabas de que el virus es como la naturaleza que se rebota, ¿no? Entonces, yo creo que el virus, el COVID, ha supuesto una gran tensión sobre el apalancamiento operativo y financiero de las compañías, ¿no? Pero claro, la reacción, quizás seguramente por ese miedo del que tú hablabas, ha sido una reacción de rescatar, como llevamos haciendo, de hecho, ya los últimos 30 años, ¿no? Pero que se evita lo que Schumpeter hablaba de ese proceso de creación destructiva, creativa, en donde sobre la capa muerta era terreno fértil para sobre esos errores de una mala compañía nace una compañía mejor. Pero ese proceso hoy, no sé tú cómo lo ves, pero yo tengo miedo de que está muy bloqueado, porque aquí la pregunta concreta era, te preguntaban por ese cambio morfológico. A mí, mi miedo, y ahora, por ejemplo, cuando hemos visto las ayudas de la Unión Europea que van a ir solo a las empresas del IBEX, claro, uno se pregunta si el IBEX, que lleva 35 años siendo 12 años siendo prácticamente la misma morfología, mientras que el índice del Standard & Poor's, la rotación de compañías que entran en el índice ha cambiado. El Standard & Poor's de hoy no es el de hace 20 años. En cambio, el IBEX de hoy es el mismo que de hace 10 años, ¿no? Entonces, yo no sé si Europa ahí ha tenido un poco de miedo y la economía está un poco, ¿sabes? Ese cambio morfológico, no sé tú cómo lo adivinas y no sé si ves alguna resistencia para que ese miedo que has dicho tú, que es la reacción natural en un momento como el de ahora, de miedo, que además yo creo que es muy humano, no sé si la detectas y si es una amenaza, porque, a ver, contágianos de este optimismo de que podamos superar ese miedo que no solo está arriba, tú has hablado de las élites políticas, pero que los mercados financieros, que es un reflejo de la actitud del inversor, es un buen termómetro de que también está, es un agobio o una ansiedad que también está bajo, ¿no?
Sí, es que ha estado en la clave y además tu reflexión en paralelo a lo que yo he dicho es la perfecta demostración, y lo quiero decir en esta sede, de la necesidad que tenemos de cómo el pensamiento actual es dialógico. Es decir, el pensamiento actual no es de un pensador así, bueno, sublime, que lo determine, no. Es cuando se plantea un problema y entonces la caja de resonancia que se produce, porque por ahí he visto también, y qué papel hará Internet en la aceleración de los problemas. La caja de resonancia del debate es la que determinará luego las conclusiones. La hipótesis de trabajo la puede elaborar una persona o un equipo. Alguien lo tiene que elaborar, como alguien tiene que elaborar la escaleta o el guión de una reunión. Esto no es una reunión de café, no nos podemos reunir, venga, vamos a tomar un café o un whisky de Malta y discutimos sobre cómo salir del problema. No, tenemos que establecer unos parámetros de organización y alguien los tiene que hacer, un equipo, una persona o un grupo de personas, para luego discutirlo o debatirlo en un conjunto donde la diversidad de pensamiento y la diversidad de opciones entren en un debate sustantivo, donde las tonterías desaparecen, como la ganga desaparece. Lo que no podemos empezar aquí a discutir basado sobre la ignorancia. ¿Cuál es el cambio morfológico en ese sentido? Entonces, desde el punto de vista, aplicándolo a lo que puede quizá interesado, dado por la red que nos acoge, que es la economía, los momentos anteriores se han pensado seriamente, y esto dio origen, cuando yo era joven, a uno de los debates historiográficos más interesantes y más fascinantes de los que yo he podido vivir, en este caso como espectador, ¿no? Como estudiante, y que además, por participar como estudiante atento y además activo, con deseo, me hice muy amigo de los maestros que lo llevaban a cabo. Porque que era... si el Renacimiento, volviendo a esto, es decir, la gran economía del siglo XV, cómo se recupera de unos trends de larga duración que tendían a lo que abusivamente se llamó una crisis económica. Y entonces, cuando la conclusión demoledora es que el concepto de crisis económica es un equívoco, porque un equívoco universal, porque mientras una sociedad decrece, otra crece, se hace realidad eso que David Lane decía, rectificando a Adam Smith. Hablemos de la riqueza de las naciones, pero también hablemos de la pobreza de las naciones. ¿Por qué unas naciones son ricas y otras son pobres? Entonces, la riqueza y la pobreza no es simplemente una responsabilidad oculta. No es decir, bueno, es que como me colonizaron, bueno, en el siglo XVII yo ya a partir de ahí pues no puedo hacer nada en la historia. Digo, bueno, y nosotros también, como nos colonizaron los romanos, no. La comunidad en la actualidad es una comunidad abierta, muy abierta, porque si no es abierta en lo físico y en lo político, que no lo es, porque hay muchas trampas, ¿no? en esta mucha mina antipersona, antipensamiento en esos circuitos. Sin embargo, los circuitos en los que estamos moviendo, ¿no? El propio Internet o las redes, no las redes sociales en el sentido del debate barato, tuitero, sino las redes como la que estamos ahora, son abiertas. Pero abiertas a qué, al diálogo, a plantear muy bien. ¿En qué hay que invertir? Que es una pregunta fundamental, tú lo acabas de decir. Es decir, la Comunidad Europea dice vamos a soltar 70.000 millones de euros para resolver la crisis. Bueno, y se los voy a dar a, yo qué sé, a la gente X. Bueno, ¿es correcta ese tipo de inversión? ¿Hay un debate serio sobre cómo, o es simplemente una improvisación sobre la marcha realizada rápidamente para ajustar bien, pensando en las elecciones del mes de febrero? Claro, si no nos tomamos en serio la naturaleza, los ritmos de la naturaleza y la pandemia volverá. Y si vuelve con un efecto asesino en su interior, y yo no quiero asustar, porque tampoco tiene mucho sentido, pero tampoco podemos minusvalorizar, porque ¿qué ha hecho el coronavirus?
del siglo XXI. Ha desmitificado esa idea darwinista de que la peste negra era porque era una sociedad de gente sucia, retrasada, no subdesarrollada, y claro, pues, bueno, venía una pandemia y se morían. Ahora somos hipertecnológicos, hiperricos y no sé qué, y viene una... Y si no nos pusiéramos en guardia, habría un colapso, primero hospitalario, luego médico y luego social, y eso lo sabe todo el mundo. Y precisamente ese es el gran terror. Bien, en lugar de entrar en el debate sobre el terror, como si esto fuera una película de estas con guión de Kim, pues lo que tenemos que hacer es plantear, y vuelvo sobre el cambio morfológico, muy bien, ¿dónde están los mecanismos de inversión que haría posible ese cambio morfológico y que alumbraría una sociedad diferente? Y entonces nos vamos directamente al principio moral y conductual. La sociedad del siglo XX, ¿en qué se ha basado? La gente dice en el capitalismo. No me toque usted los conceptos rápidamente. El capitalismo es un fenómeno económico que surge en el siglo XII con criterios muy diferentes y va mutando a lo largo de los últimos 8 siglos de forma muy diferente, y ha vivido sociedades tan diferentes entre sí que no se le puede dar una categoría específica. Lo que ha caracterizado especialmente los últimos 50 años de desarrollo de este sistema económico es la codicia, que ha hecho posible una sociedad enormemente dispendiosa, es decir, hay gente que tiene miles de millones y al mismo tiempo no invierte, sino que introduce esa masa inmensa en generar más dinero. ¿Con qué fin? Un fin codicioso. En el siglo XV se invirtieron cosas. La inversión en comprender cuál es la belleza de un edificio es también saber qué es edificio, qué utilidad tiene en la vida de las personas. El comprender la perspectiva, el desarrollar la perspectiva, no es un jueguecito de 4 pintores y 4 arquitectos que están dispuestos a transformar la manera de ver el mundo. No, es un concepto para buscar modos de vida más confortables, mejores. Y la inversión que se hizo en esto, que eran extraordinarias, tuvieron un resultado magnífico. Porque esa inversión afectó a la tecnología náutica. Se hicieron mejores barcos, se desarrollaron mejores los principios de observación de la naturaleza geográfica, se hicieron mejores mapas, se pudo desarrollar algo sorprendente, que es la navegación por el Atlántico Sur, antes de descubrir las estrellas que hay en el hemisferio sur. Navegar sin una estrella polar a la espalda es complicadito para una sociedad. Y se hizo. ¿Por qué se hizo? Porque se invirtió adecuadamente. Y ese fue el cambio morfológico. Y nosotros tenemos que determinar, no decir, bueno, pues ya lo tenemos, imitamos eso. No, cada época, el siglo XXI tiene una serie de parámetros que son necesarios articular y se pueden decir. El historiador puede decirlas porque es sumar elementos que han sido necesarios. De ahí viene. ¿Que afecte a la política? Por supuesto. ¿Al orden social? Por supuesto. No es plausible una civilización, es plausible porque puede entrar en la deriva del siglo XX, pasarse 30 años dando vueltas sobre una misma torpeza. No es plausible en el modo que se tiene de desprecio de la inteligencia creativa. Pero la inteligencia creativa cuando tienes 22 años, es decir, sí. no es posible. Mira, vuelvo a las preguntas, que por cierto, ahora que hablabas de lo de la navegación y todos estos desarrollos, y meto casi la falca publicitaria, que la gente normalmente siempre habla mal de los mercados financieros, pero los mercados financieros también tuvieron mucho que decir en los desarrollos de la Europa de la Edad Media y el desarrollo de la letra de cambio y tantas otras instrumentos financieros que también... Pero vuelvo a las preguntas que habían un par muy interesantes. Al final todo es necesidad de dinero. No, total. Y de financiar cosas, pero que sean productivas, con retorno. Exactamente, el retorno. Con retorno. Económico y social. Mira, te decía una muy concreta que además es paralelismo, que dice, Xavi comparte que no hay comunicación transparente sobre la vacuna, cuándo llegará, tal.
yo no sé si estos se están repitiendo esos mismos errores de estamos en una situación de niebla espesa, que digo yo, y encima, desde los poderes mediáticos políticos, oye, en vez de abordar la situación de diagnóstico con claridad, hay quien opta por tratarnos como niños pequeños que se nos ha de mentir o engañar o decir medias verdades. No sé qué podemos esperar, porque ligado con esto, también no sé qué papel puede jugar el Internet en todo esto. Es decir, por un lado, estamos en una sociedad muy compleja y muy interrelacionada y por eso un virus que viene de China en apenas 40 días ha contagiado a todo el planeta, porque es desde el 31 de diciembre hasta creo que fue el 15 de febrero. El 27 de febrero lo teníamos en Italia y ya luego era pandemia mundial. También esto es una manera de que igual el tema comunicativo lo podemos poner más en orden, ¿o no? Porque habrá quien te dirá que esto del Internet es la perfecta metáfora de la Torre de Babel y no hay quien se entienda. No sé tus thoughts al respecto, teniendo en cuenta que nos quedan unos 10 minutos. Bueno, y mira, dos preguntas más. Dos cosas, porque algunas cosas estoy leyendo y no es para responder puntualmente a cada una de ellas, pero sí para aclarar. Voy a hacer una aclaración global inicial. Muchas cosas, ideas que tenemos, que son ideas incrustadas, son falsas ideas, sometidas a un desconocimiento muy preciso del pasado. ¿Por qué hemos hecho tan mala historia? Esa sería otra sesión, pero no tiene nada que ver con la de hoy, pero hemos hecho mala historia. Y eso indica que se crean tópicos, claro, es decir, yo estoy diciendo aquí que la codicia ha habido siempre, bueno, ha habido relativamente siempre, es decir, cuando hemos dicho que, no sé, en el año 1100, la sociedad era codiciosa, no. La sociedad decidió algo tan sorprendente que era petrificar los caminos y las expresiones artísticas. Y controlar la piedra no era fácil. Pero, bueno, lo hizo. ¿Por qué? Porque invirtió en ello. Puede no gustarnos, pero lo hicieron. Y grandes movimientos sociales de la época que afectaron mucho al cambio de mentalidad, que el Camino de Santiago se produjo gracias a este inmenso esfuerzo de inversión. Es decir, la gente, en lugar de gastarlo, lo invertía. Bueno, ya tenemos cambios que se pueden producir perfectamente en una sociedad. Entonces, con respecto a lo que me planteas de la reacción económica, está claro que la pandemia ha creado un efecto sorpresivo porque hoy día todo va muy deprisa. Por la globalización y porque un señor se monta en un avión en Wuhan y desembarca, se va contagiado y desembarca hace escala en Nueva York y de allí todos los pasajeros cogen aviones diversos para irse a sus diferentes lugares y si se han contagiado todos, pues lo dispersan en una facilidad extraordinaria. Pero eso nos ha cogido de sorpresa. Bien, lo podíamos pensar y sospechar, porque no es la primera vez que ha ocurrido, pero sí que es la primera vez que no se ha parado. Bueno, pues lo que tenemos que pensar, ¿por qué esta vez no se ha parado? ¿Hemos hecho una reflexión en torno a esto? No. Y esta es la cuestión que yo creo que merece la pena y lo que el historiador puede aportar. Frialdad a la hora de emitir ese buen juicio que determine claramente lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho bien. Sin acritud y aquí no hay ideología ni política. Aquí lo que hay que plantear es salir del problema, porque cuando salgamos del problema saldremos todos, los que nos guste que se salgan. Total. Mira, otra pregunta un poco ya cambiando de tercio y encarando la recta final del debate, que luego además también tenemos alguna voz discrepante, pero Juan plantea un tema que dices, que me parece pertinente, que tú, por ejemplo, has hablado una metáfora muy bonita de que en el momento actual del debate existen minas antipensamiento y Juan te plantea hasta qué punto, o sea, un poco hacia dónde puede ir esta moral reforzada que salga después de este coronavirus, pero además si no puede ser un reto añadido de que esta crisis llega ya, yo creo, interpreto las palabras de Juan, él habla de un mundo fluido, un mundo líquido que decía Bauman, en donde de pensamiento débil, donde yo creo, no sé hasta qué punto puede ser un problema que igual tenemos, no sé si una sociedad muy acostumbrada a vivir bien o
desde luego un poco igual desarticulada, falta de criterio propio o muy maleable, y no sé si esto también puede ser un problema o al revés, esto es una constante de la historia, que es un poco la sensación que uno a veces tiene cuando vuelve la mirada para atrás, ¿no? No sé tus pensamientos. Se decía clásicamente, este es el meollo de la cuestión. Es decir, cuando yo decía que sociedades se enfrentan y responden al desafío y otras que amilanan, la clave está allí. Es decir, venimos de una sociedad líquida, que decía Bauman, de acuerdo. Que venimos de una sociedad de pensamiento débil, que decía Bátimo, de acuerdo. Todo de acuerdo. Pero el coronavirus lo que ha hecho ha sido romper esa coartada. La ha roto. Y entonces tenemos que analizar los que han sido castigados porque no eran líquidos ni de pensamiento débil. Uno puede decir, no me interesa. Bueno, no pasa absolutamente nada. 30 años. Sí, total. No, esto es más Weber en Múnich, 30 años. No va a ser porque ahora no. La soberbia de pensar que nosotros no vamos a repetir modelos que ya no han pasado y desastrosos, eso es muy peligroso. La sociedad puede dar una vuelta hacia abajo tremenda antes de que se y en esa dinámica ya es imparable. No es una cuestión ni racial, ni cultural, ni nada, no. Es simplemente tres tomas de decisiones equivocadas, entras en un precipicio. Europa tomó 3 decisiones equivocadas en 1918-20, entró en un precipicio. Y de ahí nos salió hasta a los años 40, finales de los años 40. Uno puede decir, había otros elementos. Sí, otros muchos más elementos. Pero también en el futuro van a haber muchos más elementos. Porque nosotros tenemos una sociedad sobrecargada. Hemos olvidado que tenemos una sociedad violenta. Una sociedad con una crisis climática y un cambio climático sólido y fuerte, que fue advertido porque la primera gran epidemia fue debido a un cambio climático. No sé si esta es debida o no, pero que están vinculadas seguro. Una sociedad sobrecalentada. Una economía con dificultades de entender el desarrollo de la inversión, etc. Hay tantos elementos que requiere afrontar precisamente eso. Es decir, si creemos que el pensamiento débil y que el carácter líquido y hasta gaseoso que ha creado esta sociedad es inevitable, vamos directamente al precipicio. Yo en eso no quiero ser alarmista, pero es así. No. Mira, por no dejar ninguna pregunta contestada y hacemos un bonus de 3 minutos 5 y lo cerramos. Perfecto. Xavier, es que Xavier señala una cosa muy buena que es un poco, a ver si podemos anticipar, tú sabes que ahora los economistas nos encanta poner etiquetas a todo y ahora se habla de una recuperación en K que quiere ser un poco el reflejo de aquellos sectores en donde se va a seguir generando riqueza, felizmente, que no siempre crecimiento es sinónimo de creación de riqueza, pero bueno, démoslo por bueno, y cuáles no, ¿no? Entonces, yo ahí también lo digo porque tú has hablado de, por ejemplo, en el caso de la peste bubónica que asoló, que da origen al Renacimiento, yo entiendo que seguramente si analizas los fundamentos, igual el Renacimiento ya habían otros elementos que ayudaban a que algo iba a suceder y que seguramente pues la pandemia por sí sola no lo provoca, pero sí que debe ser un catalizador, acelerador, igual que cuando nos explicabas lo de el refuerzo de la Europa occidental y del Islam, seguro que debían haber otros elementos, ¿no? Entonces, yo leí hace tiempo en el Wall Street Journal que Kissinger hablaba de que el COVID no era un gran transformador, que no iba a cambiar nada, pero sí que era un gran acelerador, ¿no? Entonces, yo no sé, ligando con la pregunta de Xavier, ¿qué cosas crees que se pueden acelerar con este coronavirus como pregunta de cierre de diálogo? Dos cosas muy sencillas y desde el punto de vista histórico. 12 años antes de la peste negra, en 1333, un pintor, Ambrogio Lorenzetti, pinta en Siena la alegoría del buen y el mal gobierno. No lo cito aquí simplemente porque es una de las pinturas que me han marcado mi pensamiento, sino porque lo utilizó como espejo para interpretar el mundo de las redes Ferguson en su último libro, La Torre y la Reina. Sí,
Termina con un epílogo maravilloso para un medievalista, porque en el fondo, ¿qué está diciendo Ferguson? Está diciendo, cuidado, 12 años antes del cataclismo alguien ya advirtió que el mal gobierno es la peor forma de enfrentarse a un cataclismo. Con eso casi te respondo. ¿Qué elementos hay que tener para enfrentarse a este acelerador? Está evidente que la peste negra no fue la causante del cambio, pero sí que aceleró el cambio, porque rompió las coartadas de los que planteaban que la peste era un producto de la cólera de Dios, de los que se flagelaban diciendo que era un pecado. Claro, llega Boccaccio y dice, dejemos de majaderías. Esto es un asunto puramente natural y que tenemos que cambiar. El urbanismo, la higiene en las ciudades, la inversión en la medicina, cambiar las supersticiones. Claro, a partir de ahí, nosotros en este acelerador lo que tenemos que plantear es, ya lo he dicho antes, si las coartadas que nos han tenido en esta sociedad ociosa de decir, bueno, nosotros con la alta tecnología digital nos vamos a comer el mundo, y el mundo ha venido con un fantasma invisible, que es un pequeño virus, ha dicho, un momento, el mundo es más complicado de lo que tú dices, ¿no? Es casi la expresión que se le dice a Horacio, ay, Horacio, hay más cosas en el mundo que tu filosofía piensa. Pues es lo mismo, hay más cosas en el mundo, y el mundo lo ha dicho. Entonces, nosotros, esa coartada de que el crecimiento, lo que tú decías, es imparable, la tecnología, y vamos a... No, puede ocurrir que no. Entonces, ¿qué va a acelerar? Va a acelerar dos cosas que creo que es fundamental que lo acelerará. El problema es dónde lo acelerará. Estas son las preguntas importantes del historiador. ¿Dónde lo acelerará? Ojalá lo acelere en nuestro país, pero si no lo acelera en nuestro país, en otro lugar se acelerará. Y ahí es donde está la clave. ¿Quién liderará este cambio morfológico que se va a producir? Se va a producir, en el mundo se producirá. Habrá algunos que no, se quedarán retrasados. Retrasados no por un retraso, no, quedarán resistentes a decir, no, esto es no será tan grave. Entonces, una cosa, sin duda, es la apreciación de una nueva reactivación del pensamiento crítico y una educación para que el pensamiento crítico se desarrolle. El pensamiento crítico es como el tenis. O lo aprendes o jamás harás un liftado y te enfrentas al chico este de Mallorca tan encantador y no coges una pelota. Cuando uno piensa, cuando uno cree que el pensar crítico no es una disciplina que requiere horas y trabajo y metodología y maestros, etc., es que vive en una ilusión. Es una ilusión que a veces es impostada. Primero el pensamiento crítico y luego el buen criterio. La sociología del buen criterio te puede determinar lo que es el mal criterio y el buen criterio. Y estamos de nuevo, es decir, bueno, mañana me regalan a mí 30.000 millones para repartir. Si no tengo buen criterio, los dilapido con una facilidad extraordinaria. Y sin embargo, si tengo bien claro cuáles son los elementos, y eso es un problema de debate económico y cultural y social y político. Por lo tanto, ahí está la clave de todo. Qué bien, fantástico. Oye, lo tenemos que dejar más que nada para que no se nos alargue. Sí. Yo, aparte de agradecerte, mira, además, quiero cerrar con dos notas, una financiera y una un poco personal, pero que viene muy al caso hoy del tema de la historia, y es que hoy me he enterado de que a mi suegra, pobre, le han dado positivo de COVID esta mañana, porque, pobre, trabaja en un CAP de enfermera, y le recordaba la anécdota que me explicaba Andrew Roberts, el historiador, con respecto a Churchill, que era joven, que me he acordado ahora cuando decías que los jóvenes también pillaron la gripe española de 1918, Churchill la coge y aproveché y le pregunté, ¿cómo Churchill supera la gripe española? Y Roberts me dijo, como superó todos los malos tragos de su vida, con mucha resiliencia y sentido del humor, ¿no? Que eran dos ingredientes que no han salido, pero que han traspelado, porque me quedo con los mensajes de optimismo que has dicho. Y la otra pincelada muy financiera que recuerdo a mis compañeros de trinchera que digo a veces, que es que, oye, al final Ray Dalio, por ejemplo, lo recordaba en sus Principles, la importancia para todo inversor de leer historia
y acabo y que me gustaría que volvieras a enseñar el libro y animar a todos a leer el libro de José Enrique y a echarle un vistazo, la vista atrás, como decía el propio Churchill, que contra más se tiene solvencia mirada para atrás, más podemos ver hacia adelante y que esto nos ayude a felizmente pasar... Enseño así para que vean que es pequeñito. Ah, ves qué bien. Lectura en una tarde de domingo. Fin de semana. Es un libro para un fin de semana porque ideal. Es un libro intencionadamente pequeño, de ese carácter de reflexión. Para hacernos pensar, José Enrique, lo que decías tú, para ese proceso que no acaba nunca de tener pensamiento crítico. Y para que me puedan criticar mucho, como me hacen aquí ahora. Ah, ya has visto. Bueno, ahora Xavier preguntaba, y lo cerramos porque si no me van a matar, pero preguntaba una pregunta buenísima de referentes que podamos tener tú o yo de pensamiento crítico. Hay muchos. Tú, por ejemplo, has hablado de Niall Ferguson. Niall Ferguson es un tipo... Hay muchos, pero con perdón y aquí hay uno, ¿no? Con humildad, este librito forma parte... Contribuye. No en gran formato, pero en pequeño y humilde formato al pensamiento crítico. Y estoy de acuerdo. El que me hacía esta pregunta lo lee y tiene la ocasión, verá precisamente, y luego la bibliografía que pongo, pero verá que por ahí van los pensamientos críticos. Si me escribe a mi mail particular, yo le daré más referencias. Autores y todas las referencias que él pueda necesitar del pensamiento crítico, que está muy activo en la actualidad, y esa es también una buena noticia. Sin duda, sin Hay duda. más buenas noticias que malas en este momento. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. No caigamos en el carácter muy local del problema. Que sí, que sí. Yo cuando has dicho, ha habido un momento en la charla que decías, no quiero asustar a nadie, digo, no, si asustaos, ya estamos. Ahora lo que toca es recuperar. Oye, muchísimas gracias a todos. Compartiremos el vídeo en YouTube como siempre y la próxima sesión, que también os la anticipo para los que vais siguiendo estas charlas, nos toca hablar un poco, traeremos a Marta Escribano y hablaremos un poco, José Enrique, del oro. ¿Qué está pasando con el bullish case for gold? ¿Qué está pasando con la deuda? ¿Qué está pasando con los bancos centrales? ¿Por qué el oro ha subido tanto? ¿Por qué hay gente que dice que todavía va a subir más? En fin, seguiremos un poco con la vista larga. No cambiajaremos de lentes y seguiremos con la vista larga. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Participaré, porque eso de atesorar es una de las grandes tentaciones. Hay que ahorrar también. Hay que ahorrar. Ahorrarnos atesorar. Venga. Exactamente. Oye, gracias, José Enrique. Muchísimas gracias. Gracias por todo, José Enrique, y gracias a todos a los que habéis participado por vuestras preguntas. Y a nada, hasta la próxima y mucha salud. Chao. Chao.